Lo que parecía ser una pareja perfecta, un amor digno de telenovela turca, se ha transformado en las últimas horas en el centro de una tormenta mediática que ha dejado a millones en shock. Porque tras semanas de especulaciones, rumores en redes sociales y un silencio sepulcral que preocupaba tanto a los fans como a la prensa internacional, el esposo de Esra Türkoğlu finalmente rompió el silencio, y lo que dijo cambió por completo la percepción que todos teníamos de su historia. Ya no se trata de simples diferencias o una crisis de pareja pasajera. Lo que acaba de revelarse es una verdad dolorosa, inesperada y cargada de consecuencias. Una confesión que destroza la imagen de estabilidad y felicidad que ambos habían proyectado durante tanto tiempo. Y lo más impactante de todo es que la reviravolta no llegó por parte de la prensa ni por filtraciones anónimas, sino de boca del propio esposo, quien habló entre lágrimas y sin rodeos. Hasta hace muy poco, la vida de Esra Türkoğlu parecía un sueño realizado. Su carrera actoral alcanzaba nuevas cimas con cada proyecto, su nombre era sinónimo de éxito en Turquía y más allá, y su relación sentimental, siempre discreta pero visible, era considerada por muchos como un ejemplo de amor maduro, equilibrado, limpio de escándalos. La joven actriz, conocida por su talento arrollador y por mantener su vida privada al margen del circo mediático, había encontrado en su esposo un apoyo silencioso, un compañero fuera del foco que la acompañaba en la sombra, sin protagonismo, pero con presencia firme. Sin embargo, todo cambió radicalmente después de una serie de eventos misteriosos que comenzaron a inquietar a sus seguidores más cercanos. Primero fue la ausencia repentina de él en las premiaciones donde antes la acompañaba religiosamente. Después, la desaparición de fotografías juntos en sus redes sociales. Más adelante, sus evasivas en entrevistas, sus ojos cansados, su sonrisa forzada. Y luego, el golpe más duro, la triste noticia que cayó como una bomba entre los fanáticos. Una noticia que no fue anunciada con palabras, sino con silencios, con distancias, con gestos, hasta que finalmente, el esposo decidió hablar. Y no fue en una rueda de prensa ni en un comunicado oficial. Lo hizo desde su hogar, en una entrevista íntima que fue transmitida anoche y que ya está siendo catalogada como una de las más dolorosas y sinceras de los últimos años. Me cansé de callar. Me cansé de fingir. Y lo hago porque la sigo amando, pero también porque necesito sanar, comenzó diciendo con la voz entrecortada. Y desde ahí, lo que siguió fue una cadena de confesiones que nadie esperaba. Contó que, durante los últimos 2 años, había vivido una lucha silenciosa al lado de Esra. No una lucha por la fama, ni por los celos, ni por la exposición mediática, sino una lucha contra algo mucho más íntimo, más oscuro, más desgastante, la desconexión emocional. Narró cómo, poco a poco, comenzaron a hablar menos, a verse menos, a sentir menos. Cómo, a pesar del amor evidente, comenzaron a vivir vidas paralelas bajo el mismo techo. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo que dejó al público sin aliento fue la revelación de una separación que ya había ocurrido hace meses, pero que ambos decidieron mantener en secreto. Una ruptura pactada en el más profundo silencio, sin peleas, sin escándalos, sin traiciones, pero también sin despedida. Decidimos protegernos mutuamente. No queríamos convertir esto en espectáculo. Queríamos sanar por separado, pero el corazón no entiende de pactos, confesó. Y entonces, con lágrimas en los ojos, soltó la frase más devastadora. El día que ella me dijo que ya no podía seguir intentando, yo no dije nada. Solo lloré. Porque la entendí. Porque ya no éramos los mismos. Y aunque para muchos esto confirmaría el fin definitivo de la pareja, el giro dramático llegó en los últimos minutos de la entrevista, cuando el esposo confesó algo que nadie veía venir. Una carta. Una promesa. Un último gesto de amor. Hace una semana me llegó un sobre con su letra. Pensé que era el cierre. Pero no. Era una carta de gratitud, sí, pero también de duda. Me decía que no sabía si estábamos tomando la decisión correcta. Que sentía que aún había algo por sanar. Que tal vez, solo tal vez, lo que habíamos construido aún podía salvarse si ambos éramos valientes. Esa carta, según él, cambió todo. No fue una reconciliación inmediata, pero fue una rendija de luz en medio del túnel. Y con esa carta en mano, él decidió romper el silencio. No para hablar mal de ella. No para buscar atención. Sino para decirle, frente al mundo, sigo aquí. Cuando estés lista, aquí estaré. Desde entonces, la entrevista ha sido replicada por medios de todo el mundo. Las redes se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías, de dolor compartido. Porque esta no es solo una historia de celebridades. Es una historia humana.
Una historia de amor que, como muchas, no supo sostenerse frente a las exigencias de la vida moderna, de la fama, del desgaste emocional. Pero también es una historia de honestidad, de vulnerabilidad, de un hombre que no tuvo miedo de llorar frente a millones. Y, quizás, de una mujer que aún guarda dentro de sí la esperanza de volver. Mientras tanto, Esla Turkoglu no ha dado declaraciones. Su equipo ha dicho que está atravesando un proceso personal y que agradece el respeto. Pero todos, incluso los más escépticos, saben que esta historia no ha terminado. Porque cuando hay amor verdadero, el silencio no siempre significa final. A veces, solo es el espacio necesario para sanar y volver con más fuerza. Orígenes e infancia de Esla Turkoglu. Mucho antes de ser el rostro brillante de la nueva generación de actrices turcas, mucho antes de conquistar millones de corazones con su talento sereno y su mirada profunda, Esla Turkoglu fue simplemente una niña de provincia, nacida lejos del bullicio de Estambul, en un rincón de Turquía donde la vida transcurría despacio, entre campos, voces familiares, costumbres tradicionales y sueños que a veces se quedaban atrapados entre los muros del deber. Nació el 18 de abril de 1999 en Izmir, pero fue en el distrito de Bornova y más tarde en Denizli donde forjó los primeros capítulos de su historia. Creció en una familia conservadora, donde el respeto, el trabajo duro y la vida sencilla eran valores no negociables. Su madre, figura clave en su formación emocional, era firme pero amorosa. Su padre, reservado, trabajador, observador, fue quien le enseñó con el ejemplo que el sacrificio silencioso también construye futuro. En casa no había lujos, pero había calor. No abundaban los regalos, pero sobraban los abrazos. No se hablaba de fama ni de televisión. Se hablaba de estudiar, de comportarse con dignidad, de ayudar a los demás, de no levantar la voz, y sobre todo, de no olvidar nunca de dónde vienes. Esla era una niña tímida, introspectiva, de pocas palabras, pero de ojos que hablaban por sí solos. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad especial. Lloraba con facilidad ante la injusticia, se conmovía con las historias de otros niños, observaba en silencio mientras todos hablaban. Le gustaba leer, escribir pensamientos en cuadernos secretos, mirar películas viejas con su madre. Y cuando nadie la veía, se paraba frente al espejo, memorizaba escenas de series turcas clásicas, e interpretaba diálogos enteros con una emoción que sorprendía incluso a sus familiares más cercanos. Ahí, frente al reflejo, nació la actriz. Pero en su entorno, soñar con ser artista no era algo común. En su familia, como en muchas otras de clase trabajadora, lo que importaba era tener algo seguro. Los caminos ya estaban trazados, terminar la secundaria, estudiar algo respetable, trabajar, casarse, formar una familia. La actuación era un juego bonito, sí, pero no una opción de vida. Y durante mucho tiempo, Esla intentó convencerse de que debía seguir ese camino previsto. Asistió a la escuela como cualquier otra adolescente, cumplía con sus deberes, pero algo dentro de ella se inquietaba. Sabía que su alma no estaba hecha para lo rutinario. Que había un fuego dentro de ella que solo se encendía cuando actuaba, cuando se transformaba, cuando podía ser muchas mujeres en una sola. A los 14 años, mientras la mayoría de sus compañeras pensaban en exámenes o en fiestas escolares, Esla tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Comenzó a buscar castings. No tenía representante, no tenía contactos, no conocía a nadie en la industria. Solo tenía determinación. Convenció a su madre de que la dejara hacer audiciones en Estambul. Viajaban juntas en autobús por horas, dormían en pensiones baratas, y volvían a casa sin resultados. Pero nunca regresaban con derrota. Porque cada viaje era un paso más cerca. Cada rechazo era una lección. Cada mirada de desaprobación en las agencias era una promesa secreta de que un día la mirarían distinto. Y ese día llegó. A los 17 años, tras múltiples intentos y audiciones fallidas, fue seleccionada para un pequeño papel. No era protagonista, ni siquiera secundaria, pero fue su puerta de entrada. La cámara la amó desde el primer plano. No porque gritara, ni porque hiciera escándalos, sino porque tenía una verdad interior que cruzaba la pantalla. Una verdad que se había formado en los pasillos de una infancia humilde, en los silencios de un hogar sencillo, en los cuadernos donde escribía su propio destino. Hoy, al verla brillar en producciones internacionales, muchos olvidan que Esla Turkoglu no llegó ahí por casualidad ni por influencia. Llegó porque desde niña aprendió a sostener sus sueños con paciencia, con respeto, con trabajo y con dolor. Porque desde pequeña supo que el mundo no te regala nada, pero que si te mantienes fiel a lo que arde dentro de ti, la vida, tarde o temprano, te abre la puerta.
Juventud, primeros papeles y el inicio de la transformación artística de Esla Turkoglu. Cuando otras chicas de su edad se debatían entre qué carrera estudiar o qué influence seguir, Esla Turkoglu ya tenía claro que su lugar no estaba en las aulas de rutina ni en las modas pasajeras. Su alma había elegido otro camino. Uno incierto, uno lleno de rechazos, silencios, audiciones frustradas y viajes solitarios, pero también lleno de un fuego que no podía apagar. Porque ella no actuaba por capricho, ni por fama. Actuaba porque su cuerpo, su mente y su corazón solo se sentían vivos cuando estaba interpretando. Y eso, esa certeza interna, fue lo que la impulsó a lanzarse sin paracaídas en una industria que no perdona a las jóvenes sin nombre. Tenía apenas 17 años cuando recibió su primer llamado profesional. Fue un papel pequeño, casi invisible para el espectador común. Pero para ella significó el inicio real. La cámara la descubrió. Los directores la notaron. Su voz suave, su mirada contenida y su forma de habitar los personajes sin esfuerzo llamaron la atención. No necesitaba exagerar. Tenía una naturalidad cruda, una verdad emocional que no se fingía. Y aunque no eran papeles protagónicos, Esla comenzó a sembrar algo que pronto florecería con fuerza imparable. Su primer paso importante fue en la serie Alama An, No llores, mamá, donde su participación no fue extensa, pero bastó para que más de un productor se quedara con su nombre. Luego llegó Yemin, El juramento, donde interpretó a Suna, un personaje secundario que le permitió mostrar nuevas capas, vulnerabilidad, fuerza interior, dolor contenido. Cada escena era una prueba. Cada día de rodaje, una escuela. Y ella absorbía todo. Observaba a los actores mayores, estudiaba los movimientos de cámara, leía los guiones como si fueran poesía. Porque sabía que no podía desaprovechar ni un segundo. Era joven, sí. Pero su entrega era de alguien que llevaba décadas preparándose en silencio. Fue durante esta etapa que muchos comenzaron a notar que había algo diferente en ella. No era solo belleza. Era magnetismo emocional. Tenía ese tipo de presencia que no necesita gritar para ser escuchada. Que transmite sin palabras. Que se queda en la memoria del espectador incluso después de que la escena termina. Y eso, en un mundo saturado de imágenes vacías, era oro puro. Su juventud no fue un obstáculo. Fue su bandera. Porque detrás de ese rostro sereno, había una historia de esfuerzo real. No era una estrella fabricada. Era una artista naciendo frente a nuestros ojos. Pero fue en 2020, con su participación en la serie Emanet, El legado, que Esla Turkoglu rompió todos los techos. Interpretando a Seher, una joven valiente y noble atrapada en un entorno familiar hostil, Esla entregó una de las actuaciones más conmovedoras de los dramas turcos contemporáneos. El personaje requería profundidad, contención, dolor silencioso y amor sin condiciones. Y ella lo encarnó con una intensidad que sorprendió incluso a los más escépticos. Cada lágrima que caía en escena era real. Cada gesto, medido con una precisión emocional que solo tienen los que de verdad sienten lo que interpretan. Aquel papel no solo la consagró ante el público local. También la catapultó internacionalmente. América Latina, España, Medio Oriente, los Balcanes, en todas partes comenzaban a preguntar quién era esa joven actriz de mirada melancólica que se robaba la pantalla con su solo respirar. Las redes sociales se inundaron de fanáticos, traducciones, homenajes, mensajes de apoyo. Pero ella, fiel a sus raíces, no cambió. No se mareó. No se convirtió en una diva. Siguió siendo la misma muchacha que anotaba emociones en una libreta, que escuchaba más de lo que hablaba, que prefería el trabajo al escándalo. La esencia de la niña de Denizli seguía intacta, pero también fue en ese ascenso vertiginoso donde comenzaron las primeras tensiones. El ritmo de trabajo, la presión mediática, la responsabilidad emocional de cargar una serie sobre sus hombros, todo comenzó a pesar. Y sin embargo, ella no se quebró. Se transformó. Maduró. Aprendió a decir no. A marcar sus límites. A decidir desde el corazón. Y aunque más adelante tomaría una de las decisiones más difíciles, salir de la serie en pleno éxito, lo hizo no por rebeldía, sino por coherencia interna. Porque entendía que la actuación es arte, sí, pero también es salud mental, respeto por una misma, dignidad profesional. Así fue como, en pocos años, Esla Turkoglu pasó de ser una adolescente desconocida a una de las actrices jóvenes más respetadas, queridas y observadas de toda Turquía. Pero lo hizo paso a paso, escena por escena, sin escándalos, sin atajos, solo con su alma al frente,
Con cada personaje, iba descubriendo partes de sí misma. Con cada historia que contaba, sanaba heridas propias y ajenas. Porque para ella, actuar no es pretender. Es recordarle al mundo lo que sentimos cuando ya no tenemos palabras. Fama, presiones y los bastidores de la vida pública de Esla Turkoglu. La fama no llega con manual de instrucciones. No te avisa. No toca la puerta con amabilidad. Llega de golpe. Y lo cambia todo. Cambia tu nombre, tu ritmo, tu forma de hablar, tu manera de mirar a la gente, incluso tu forma de mirarte al espejo. Y para Esla Turkoglu, una joven que hasta hace poco viajaba en autobuses largos para asistir a audiciones humildes, la llegada de la fama fue tan fulminante como silenciosa. Un día caminaba por la calle sin que nadie la reconociera, y al siguiente, era observada en cada esquina, analizada, señalada, idealizada. Y mientras el mundo la convertía en estrella, ella intentaba, con todas sus fuerzas, seguir siendo simplemente Esla. Con el éxito internacional de Emanet y su creciente popularidad en redes sociales, Esla pasó a ser mucho más que una actriz emergente. Se convirtió en símbolo, en referente, en el rostro que muchos jóvenes veían como inspiración. Sus seguidores crecieron por miles cada día. La etiquetaban, la imitaban, le dedicaban videos, poemas, fan arts. Y con ese amor masivo también llegó la presión. Porque con la fama, no solo te aplauden, también te exigen, te critican, te comparan, te convierten en algo que muchas veces ya no puedes controlar. Cada gesto suyo comenzó a ser monitoreado. Si sonreía de más, si guardaba silencio, si usaba cierta ropa, si asistía a un evento con cierto actor, si publicaba una frase ambigua, todo se convertía en especulación. Los portales de entretenimiento comenzaron a seguirla con una lupa desproporcionada. Las cámaras la perseguían a la salida de los rodajes, los medios querían titulares, los productores querían más horas, los fanáticos querían más escenas, más videos, más respuestas. Y ella, que había llegado hasta allí con trabajo y silencio, empezó a sentirse cercada. En las entrevistas, se notaba cada vez más precavida. Respondía con dulzura, pero con reservas. Porque había aprendido, a fuerza de exposición, que una palabra mal dicha puede volverse arma. Que un comentario sacado de contexto puede desatar tormentas. Que incluso el silencio se interpreta. Y entonces empezó a resguardarse. A proteger su vida privada con una muralla invisible. A limitar sus publicaciones. A esconder sus vínculos. A blindar sus emociones. Y muchos confundieron eso con frialdad. Pero no era frialdad. Era autoprotección. Era sobrevivencia emocional. Tras su salida de Emanet, muchos medios especularon sin piedad. Dijeron que había sido por ego, por problemas con el elenco, por conflictos contractuales. Pero la verdad era más sencilla y a la vez más profunda. Esla se estaba desgastando. El ritmo era inhumano. El peso emocional de llevar una historia tan intensa, día tras día, sin descanso, estaba comenzando a pasarle factura. No dormía bien. Su salud empezó a mostrar señales. Su energía creativa se apagaba. Y entonces, con valentía, eligió parar. Una decisión difícil, impopular, pero necesaria. Eligió decir no. Elegir su bienestar. Y eso, en una industria que exige entrega total, fue un acto de rebeldía silenciosa. A partir de entonces, su vida pública se volvió aún más observada. Cada paso que daba fuera de cámaras era registrado, analizado, criticado o celebrado. Y mientras afuera todos opinaban, adentro ella se reconstruía. Volvió a conectarse con su familia. Se refugió en sus afectos. Leyó. Escribió. Viajó sin decirlo. Empezó a seleccionar con mucho más cuidado sus proyectos. Rechazó papeles grandes si no sentía que la historia era honesta. Apostó por su voz interior, incluso cuando muchos la llamaron ingrata o malagradecida. Porque entendía algo que pocos comprenden. No todo lo que brilla es oro, y no toda oportunidad es un regalo. Esla Turkoglu comenzó así una nueva etapa de su carrera. Más consciente, más libre, más fiel a sí misma. Aceptó papeles que le exigieran emocionalmente, pero que también le permitieran crecer. Apostó por proyectos que hablaban de mujeres reales, de historias con profundidad. No buscaba repetir fórmulas. Buscaba verdad. Y en ese camino, fue encontrando un equilibrio delicado entre lo que mostraba y lo que resguardaba. Entre la actriz y la mujer. Entre la figura pública y la joven que, al final del día, solo quiere regresar a casa y estar en paz.
Los bastidores de la fama son oscuros. Hay envidias, competencias silenciosas, agendas ocultas, traiciones disfrazadas de sonrisas. Pero ella ha sabido navegar esas aguas con elegancia y firmeza. Nunca habló mal de nadie. Nunca respondió con furia. Solo se enfocó en su trabajo, en su crecimiento, en cuidar su alma. Y por eso, hoy más que nunca, es respetada no solo por su talento, sino por su integridad. Porque en un mundo donde muchos se venden por fama, Esla eligió preservarse. Y eso vale más que cualquier titular. Relaciones, soledad y los rumores sobre su vida sentimental. Si hay un terreno donde la fama se vuelve más cruel, más invasiva y más injusta, es en el de los afectos. Especialmente cuando se trata de una mujer joven, bella, exitosa y reservada como Esla Turkoglu. Porque desde que su rostro comenzó a volverse familiar para millones de personas dentro y fuera de Turquía, su vida amorosa ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, titulares insinuantes, comentarios desinformados y teorías que rara vez tocan la verdad. Y aún así, en medio de todo ese ruido, ella ha mantenido un silencio elegante, firme y profundamente doloroso. Porque cuando todos creen conocerte, lo más difícil es guardar algo solo para ti. Durante años, la joven actriz ha sido vinculada a distintos colegas, productores, hasta empresarios anónimos. Cada fotografía casual, cada mirada compartida en un evento, cada coincidencia temporal se convertía de inmediato en un supuesto romance. Los fans lo celebraban, los medios lo explotaban, las redes lo deformaban. Pero en realidad, detrás de todas esas suposiciones, Esla vivía, y tal vez aún vive, una de las experiencias más complejas del mundo artístico, la soledad emocional en medio de la multitud. Quienes la conocen desde antes de la fama cuentan que siempre fue reservada en sus afectos. No por miedo, ni por frialdad, sino por una convicción muy clara: el amor no se grita, se cuida. El cariño no se presume, se protege. Y bajo esa premisa, Esla ha blindado su vida sentimental con una delicadeza casi imposible de sostener en un entorno como el suyo. Lo ha hecho por ella, por la persona que ama o amó en silencio, y también por respeto al vínculo. Porque entendió desde muy temprano que el amor verdadero no necesita likes, necesita verdad. Se le ha vinculado en varias ocasiones con Halil İbrahim Ceylan, su coprotagonista en Emanet, con quien compartió una química en pantalla tan intensa que para muchos resultaba imposible no trasladarla a la vida real. Las miradas, los silencios, las entrevistas donde parecían contener más de lo que decían, alimentaron el deseo colectivo de verlos juntos. Sin embargo, nunca confirmaron nada. Nunca posaron como pareja. Nunca se dejaron atrapar por el show mediático. Y eso, en lugar de apagar el fuego de la especulación, lo avivó aún más. Porque donde hay misterio, hay morbo. Y donde hay silencio, la gente inventa. Pero la verdad es que muy pocos saben lo que realmente vivió Esla fuera de cámaras. Lo que se sintió al enamorarse, si es que lo hizo, bajo los reflectores. Lo que dolió al alejarse de alguien que tal vez no pudo compartir su ritmo, su fragilidad, sus miedos. Lo que se guarda una mujer que, aunque parece tenerlo todo, a veces llega a casa y se pregunta si hay alguien que la vea sin expectativas, sin fama, sin filtros. Alguien que simplemente la escuche. Se ha dicho que tuvo relaciones secretas, que sufrió rupturas silenciosas, que lloró sola en camerinos, que escribió cartas que nunca envió, que abrazó promesas que no se cumplieron. Y tal vez todo eso sea cierto, o tal vez no. Pero lo que sí es innegable es que Esla Turkoglu conoce muy bien la soledad. La soledad que se siente cuando estás rodeada de gente, pero nadie te ve de verdad. La soledad que duele cuando todo el mundo te admira, pero nadie te abraza sin condiciones. La soledad que viene cuando tu corazón quiere pertenecer, pero tu alma todavía está aprendiendo a confiar. En entrevistas, cuando le preguntan por el amor, sonríe con ternura y responde con evasivas elegantes. No miente, pero tampoco da explicaciones. Porque sabe que si dice sí, se convertirá en mercancía. Y si dice no, se convertirá en lástima. Entonces elige callar. No por debilidad, sino por fuerza. Por protección. Por dignidad. Porque algunas cosas solo se viven, no se explican. Y sin embargo, en esa elección de no mostrar, también ha pagado un precio. Porque la sociedad aún castiga a las mujeres que se reservan. Las llaman frías, distantes, difíciles. Cuando en realidad, solo están cuidando su herida más valiosa, la capacidad de amar sin miedo. Por eso, detrás de la actriz segura, profesional y disciplinada, hay una mujer que ha amado en silencio, que ha perdido, que ha dudado,
que ha deseado desaparecer por un instante de todos los radares para abrazar a alguien sin que el mundo opine. Hoy, Esla sigue sin confirmar una relación. Sigue caminando sola en los estrenos, sigue evitando que sus afectos se conviertan en mercancía. Y tal vez, muy en el fondo, aún guarda una historia que no ha contado. Tal vez haya alguien, en algún rincón de su vida, que fue o es su refugio secreto. Tal vez ha llorado por amor mientras el mundo aplaudía otra de sus escenas. O tal vez ha aprendido a amar primero su soledad, antes de dejar entrar a alguien más. Porque al final, el corazón de Esla Turkoglu no le pertenece al espectáculo. Le pertenece a ella. Y eso, en un mundo que exige exposición constante, es el acto más valiente que una mujer joven y famosa puede hacer, guardar para sí lo único que aún le queda intacto. Transformación interior, fe y los valores profundos que sostienen su camino. En un mundo donde todo se mide por números, por seguidores, por contratos firmados y premios colgados en la pared, Esla Turkoglu ha elegido medir su éxito con otra vara. Una más silenciosa. Una que no se muestra en los titulares, pero que habita cada decisión que toma, cada silencio que guarda, cada paso que da sin necesidad de ser aplaudido. Porque la verdadera transformación de Esla no ocurrió en la pantalla, ni durante un rodaje importante, ni siquiera en los momentos en que su rostro se volvió viral. Ocurrió adentro. En lo más profundo. En la intimidad de una joven que, pese a estar en la cima, se atrevió a cuestionarse. Cuando decidió alejarse temporalmente de los reflectores, no fue por capricho, ni por estrategia, ni por agotamiento físico únicamente. Fue porque algo dentro de ella comenzó a gritar. Una voz interior que pedía pausa, que exigía coherencia, que le recordaba que no había llegado tan lejos para perderse en la velocidad del mundo. Y entonces Esla se detuvo. Se miró al espejo. Se preguntó, con honestidad brutal, ¿quién soy cuando nadie me mira? Y en ese espejo no vio una actriz, ni una celebridad, ni un producto de éxito. Vio a la niña que soñaba frente al reflejo, a la adolescente que leía poesía, a la mujer que aún buscaba entender por qué todo esto la había elegido a ella. Fue en esa etapa de introspección donde la fe comenzó a ocupar un lugar más profundo en su vida. No necesariamente una fe institucional o dogmática, sino una fe íntima, espiritual, silenciosa, que la conecta con algo más grande que el espectáculo. Esla no es de hablar públicamente sobre religión. Pero quienes la rodean aseguran que tiene una vida espiritual firme, íntima y esencial. Cree en el destino, en las señales, en los ciclos, en el poder de la energía que uno siembra y recoge. Cree que cada persona llega a tu vida con un propósito. Cree que el arte tiene una responsabilidad sagrada. Cree, sobre todo, en la fuerza del amor y la bondad como motores auténticos de cualquier camino verdadero. En un entorno donde el ego suele devorarlo todo, ella ha elegido cultivar humildad. No la humildad fingida que se declara en entrevistas, sino la que se practica en lo cotidiano. Saludar al camarógrafo con el mismo respeto que al productor, llegar puntual al set aunque nadie lo note, aprender el nombre de cada asistente técnico, escuchar en lugar de hablar, pedir perdón cuando se equivoca. Esos gestos pequeños, que para otros pueden parecer irrelevantes, para ella son pilares. Porque sabe que el verdadero valor de una persona no se ve cuando todo va bien, sino en cómo trata a los demás cuando está en la cima. También ha aprendido a decir no con firmeza. A proyectos, a personas, a situaciones que traicionan sus valores. No busca el papel más escandaloso ni el contrato más lucrativo. Busca historias que conmuevan, que eleven, que dignifiquen. Y si eso implica esperar, lo hace. Si eso implica desaparecer por un tiempo de la conversación pública, también. Porque prefiere el silencio que la traición a sí misma. Prefiere ser coherente a ser popular. Prefiere quedarse con menos si eso le permite dormir en paz. En un mundo que te empuja a más, más y más, ella ha aprendido que a veces menos es libertad. Su transformación interior también la ha llevado a involucrarse discretamente en causas sociales. No con grandes campañas, sino con gestos concretos, apoyo a mujeres jóvenes en situación de riesgo, participación en proyectos que promueven la educación en zonas rurales, colaboraciones con artistas emergentes que no tienen visibilidad. No presume su ayuda. La ejerce, porque para ella, el éxito solo tiene sentido si se comparte. La Esla que vemos hoy no es la misma que debutó tímidamente en la televisión turca. Es una mujer más consciente, más fuerte, más centrada, más libre, pero también más vulnerable. Porque se ha permitido sentir, dudar, caer y volver a levantarse. No es una heroína perfecta. Es una joven real, que ha llorado frente al mar preguntándose si está en el camino correcto.
que ha sentido miedo, que ha querido escapar, que ha deseado volver a la vida sencilla, y que, a pesar de todo eso, ha elegido seguir adelante, con fe, con valores, con corazón, porque al final del día, cuando se apagan las luces, cuando no hay maquillaje, ni cámaras, ni alfombras rojas, lo único que queda es eso, la verdad que habita en ti. Y en Esla Turkoglu, esa verdad brilla con una luz que no necesita reflectores. Brilla porque viene de un lugar puro. Y por eso conmueve. Por eso inspira. Por eso permanece. El momento decisivo, pérdida, dolor y la fuerza que nace desde el fondo del alma. En la vida de toda persona hay un instante que marca un antes y un después. Para Esla Turkoglu, ese momento no fue frente a las cámaras ni en medio de un reconocimiento público, sino en la intimidad de un silencio que la quebró por dentro. Una pérdida inesperada, una decepción profunda, una herida emocional que no pudo compartir con el mundo. Fue ahí, en ese punto de quiebre, donde la actriz, la figura pública, desapareció por un instante, y quedó solo la mujer, vulnerable, humana, desbordada. Durante ese proceso, Esla tocó fondo. Se cuestionó todo. Dudó de su camino, de su propósito, incluso de su capacidad para continuar. Pero en medio de ese dolor, algo comenzó a florecer. Una fuerza nueva. Una luz que no venía de fuera, sino de lo más profundo de su alma. No era la fuerza del aplauso, ni la motivación de un nuevo proyecto. Era la fuerza de quien ha perdido, y aún así elige seguir de pie. A partir de ese momento, Esla renació con otra mirada. Más firme, más madura, más consciente. Aprendió a poner límites, a priorizar su salud mental, a rodearse solo de quienes la nutren. Dejó de complacer a todos, y empezó a ser leal a sí misma. Porque entendió que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en aprender a levantarse con dignidad. Presente, futuro y el legado silencioso de Esla Turkoglu. Hoy, cuando el nombre de Esla Turkoglu aparece en titulares, en premios, en tendencias, en conversaciones internacionales, muchos podrían pensar que ella ya lo ha conquistado todo. Que llegó a donde muchos sueñan y pocos alcanzan. Que su presente es una cima tranquila y resplandeciente. Pero lo cierto es que, incluso ahora, cuando el brillo exterior parece dominar, su verdadera historia se sigue escribiendo en voz baja, lejos del ruido, cerca de su alma. Porque si hay algo que Esla ha demostrado es que su mayor obra no es un personaje, ni una serie, ni un rol, es ella misma, construyéndose cada día desde la verdad. En su presente, Esla ha decidido ejercer un tipo de fama distinto. Uno que no se basa en el exceso, ni en la exposición constante, ni en la ambición desmedida. Ha elegido ser selectiva con los proyectos, pausada en sus apariciones, coherente con sus valores. Que la aleja de su centro, incluso si eso significa perder oportunidades. Porque ha entendido que el verdadero éxito es tener paz. Y eso, en su mundo, vale más que cualquier portada. Al mismo tiempo, ha comenzado a gestar nuevos caminos. Se ha involucrado en producción, en escritura, en mentoría de nuevas actrices, en proyectos artísticos que trascienden lo comercial. Ha comenzado a explorar otras formas de contar historias, de compartir belleza, de tocar corazones. Ha participado en campañas humanitarias, sin anunciarlas a los cuatro vientos. Ha ayudado en silencio. Ha sanado en silencio. Y ha inspirado en silencio. Porque ese es su estilo, el impacto sin alarde, la luz sin estruendo. Su futuro, aunque aún sin definiciones públicas, se intuye poderoso. Hay rumores de cine, de producciones internacionales, de guiones en desarrollo. Pero lo más importante es que Esla no corre. No se acelera. No busca competir. Se escucha. Se alinea. Y cuando actúa, lo hace desde la convicción, no desde la ansiedad. Y eso le da una ventaja que pocos tienen, la libertad interior de no tener que demostrarle nada a nadie. Y entonces llegamos a la palabra que más la representa, legado. Porque aunque es joven, ya ha dejado una huella imborrable. No solo por los personajes que ha interpretado, sino por la manera en que ha defendido su voz. Por la forma en que ha enfrentado las tormentas con dignidad. Por la integridad que ha preservado en una industria que devora almas. Su legado no se mide solo en premios. Se mide en las miles de jóvenes que la miran y se sienten vistas. En los silencios que ha respetado. En las verdades que ha sostenido cuando era más fácil callar. Esla Turkoglu ha construido una carrera con las manos, con el corazón y con el alma. Ha sabido decir sí al arte, no al ego, y siempre a la verdad. Y ese es el legado que deja, incluso mientras sigue viva, activa y luminosa.
el de una mujer que eligió no ser producto, sino persona, que eligió el amor propio por encima del aplauso, que eligió permanecer fiel a sí misma. Y quizás ese sea su mayor acto revolucionario, haber llegado tan lejos sin traicionarse, haber enamorado a millones sin convertirse en prisionera de su imagen, haber transformado su dolor en arte, su fe en fuerza y su camino en un faro silencioso para quienes vienen detrás. Porque hay voces que gritan, y hay presencias que sanan. Y Esla Turkoglu, sin decir mucho, lo ha dicho todo. Y ahora que conociste no solo a la actriz, sino también a la mujer que respira detrás del rostro de Esla Turkoglu, te pedimos una sola cosa: no la juzgues por sus silencios, no la midas por sus apariciones, no la reduzcas a un personaje más. Porque detrás de cada escena que te emocionó, hubo una batalla interna que no viste. Detrás de cada sonrisa pública, hubo noches solas, preguntas sin respuesta y una lucha invisible por mantenerse auténtica en un mundo que te quiere moldear. Esla no necesita títulos ni etiquetas para brillar. Ella brilla porque es. Porque resiste. Porque transforma su dolor en belleza. Porque camina sin hacer ruido, pero deja huellas que miles de mujeres siguen. Porque ha demostrado que no hace falta gritar para ser escuchada, ni exponerse para ser amada. Basta con ser fiel a una misma, y ella lo ha sido, incluso cuando nadie aplaudía. Ese es su verdadero papel protagónico, el de una mujer libre, fuerte y profundamente humana. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez una escena suya te hizo llorar, si alguna vez te inspiró su fuerza, su vulnerabilidad o su determinación, te invitamos a quedarte con nosotros. A suscribirte al canal, a comentar lo que sentiste, a compartir este video para que más personas descubran la verdad profunda de una figura que va mucho más allá de los reflectores. Porque aquí no solo hablamos de fama. Aquí honramos las almas que luchan en silencio. Suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario, y acompáñanos en este viaje de historias reales, corazones abiertos y verdades que no siempre caben en un titular. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por mirar con el alma.